Como madres, nosotras las mujeres, son tantas las cosas que tenemos que hacer en el día. Que cuidar los niños, que la casa, que el esposo, que el trabajo, que la vecina, que los amigos. ¿Y qué sucede? Al final del día terminamos cansadas, agotadas y frustradas porque no pudimos hacer las cosas exactamente como queríamos. El día de hoy vamos a hablar de cómo establecer nuestras prioridades. 3 pasos que te van a ayudar a que puedas cumplir esas prioridades y al final del día quedes satisfecha con el resultado. Primeramente, tenemos que reconocer que no todo vamos a poder terminar exactamente como planeamos. A veces sobrecargamos nuestra lista de actividades y al final del día nos damos cuenta que no terminamos todo lo que pensamos. Vamos a pensar, vamos a estar consciente, a ser realista de que habrán cosas que pasarán al próximo día, pero tienes que tener presente que principalmente las prioridades son las que deben hacerse en el día que tienes planeado. A veces hay cosas que se presentan en el momento y son prácticamente urgentes y las atendemos, pero al final del día esas no eran las cosas que nosotros queríamos atender. No tenía esa prioridad como nosotras queríamos tenerla. Entonces, ese es el primer paso, reconocer que no todos podemos terminarlo exactamente como planificamos. El segundo paso es, si tú sabes que tienes actividades, ¿cuáles son esas actividades más importantes? ¿Cuáles son esas prioridades? Si tú tienes una lista de actividades, ¿cuáles son esas cosas que no pueden esperar hasta el día de mañana? Entonces tú tienes la respuesta. Esas son las cosas que debes enfocarte a trabajar el día de hoy. A veces atendemos las necesidades de los vecinos, de las amigas, de los mensajes que tenemos en nuestro teléfono, del Facebook, y al final del día nos quedamos sorprendidos. ¿Por qué? Porque atendimos todas las actividades de las demás personas, todas las sugerencias, pero no, nos olvidamos de nosotras. Entonces, en esa lista de prioridades, de actividades que tú necesitas hacer, cuáles son las más importantes y cuáles son las que tú tienes que terminar el día de hoy. Entonces, esa respuesta, en eso debes enfocarte. Y por último, tenemos agenda llena, tenemos actividades todo el día, tenemos cosas que hacer siempre, pero ¿cuál es tu principal prioridad? Tu principal prioridad eres tú, porque ¿qué va a suceder si al final tú no te cuidas y te enfermas? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar con esas prioridades? ¿Qué va a pasar con esa agenda? No podrás terminarla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú no te sientes bien para hacerlo. Entonces, tu mayor prioridad eres tú. Debes cuidarte bien, debes alimentarte, debes hacer ejercicio, debes tener cuidado con las cosas que pones en tu mente, por supuesto, porque eso te va a ayudar o te va a perjudicar a cómo tú te manejes día tras día. Y algo muy importante, tener esa conexión con tu creador, cómo tú te sientes espiritualmente. Entonces, si tú eres la cabeza de tu familia o eres la cabeza de tu trabajo, de tus prioridades, y si tú no estás bien, ¿qué va a suceder con el cuerpo, que son el resto de las cosas que necesitas hacer? Entonces, tú como prioridad debes enfocarte en la prioridad principal que eres tú. Y ya una vez tú estés bien, ya las demás cosas pueden hacerse paso a paso. Y no castigarte por las cosas que no puedes hacer o que no hiciste ese día como tenías planeado. A veces somos madres, pero pretendemos ser pulpo. ¿Por qué? Porque queremos acaparar todo y queremos hacerlo en el momento que queremos y cuando queremos. Somos humanas. Entonces, tenemos que ser también humildes con nosotras y saber aprender a decir que no, algo que nos cuesta mucho a nosotras. Aprender a decir que no. No todos podemos hacerlo. Entonces, ser humilde, concientizarnos de que si eso no se puede hacer el día de hoy, puede esperar hasta mañana. La vida es una sola y vamos a vivirlo día tras día. Entonces, debes tener presente eso. Y hay un cuadrante que nos puede ayudar a cómo identificar cuáles son esas prioridades. Primero es las cosas que son urgentes y que son importantes. ¿Cuáles son esas cosas que no pueden esperar hasta mañana? La otra parte del cuadrante es cosas que no son urgentes, pero son importantes. Quizás es importante pagar la renta o pagar la casa, pero no es urgente porque no ha llegado el día de hoy. Hay otras cosas que no son importantes, pero son urgentes. Entonces,
Esas cosas quizás son importantes, pero no tienen que hacerse exactamente el día de hoy. Y por último, cosas que ni son urgentes y ni son importantes. Y a veces nos enfocamos en esas cosas que no tienen tanta importancia y tanta urgencia. Y al final desatendemos esas cosas que realmente necesitan mayor atención. Entonces, ¿en qué tú te estás enfocando el día de hoy? ¿O en qué te estás enfocando tú en tu vida? ¿En lo externo o en lo interno? Recuerda que tu alrededor, tu mundo exterior va a depender de tu mundo interior, cómo te sientes aquí y cómo te sientes aquí. Entonces, enfócate en tu prioridad, que eres tú, tu mayor prioridad y principal prioridad, y ya las demás cosas se van a ir haciendo por añadidura. Ese es el video que tengo para ti el día de hoy. Si te gustó, te invito a que le des like, que lo compartas. Algo muy importante, compartir, 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 porque de esta manera vamos a expandir el mensaje y vamos a ayudar a otras personas. Como digo, nunca sabemos cómo o cuándo podemos ayudar a alguien con simplemente compartir un mensaje. Si te suscribiste al canal, te agradezco que lo hayas hecho, y si no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal. De esta manera puede hacerlo expandir. Y quiero dejarte saber, mira, como nosotras como mujeres a veces se nos hace difícil llevar a cabo muchas metas. A veces se nos hace difícil con tantas cosas que tenemos en nuestra mente y no sabemos cómo lograrlas, cómo desenvolvernos con esas cosas. Déjame decirte que yo estoy aquí para ayudarte. Yo, como life coach, me voy a encargar de guiarte, de acompañarte en ese proceso para que tú puedas al final poder lograr esas metas y estar satisfecha. El año nuevo ya casi llega. ¿Pudiste lograr esas metas que te planeaste al principio de año? Bueno, puede ser que sí, pero si llegamos a pensar, miramos nuestra lista, o quizás la lista la tenemos aquí en nuestra mente y terminamos decepcionadas porque no pudimos hacerla. La carga es más liviana cuando es compartida. Así es que te invito a que me puedas contactar y que puedas ver las sugerencias que yo te puedo ofrecer para que tú veas, para que tú puedas darte cuenta que sí existe un cambio en tu vida. Pero ese cambio empieza en ti, en tú dar la decisión de dar el primer paso y decir, sí, yo quiero y estoy comprometida a hacerlo. Entonces, si tú eres una persona de esas que necesita un cambio y que está comprometida a dar ese primer paso, contáctame y yo voy a estar ahí para ayudarte. Gracias y que tengas un excelente y bendecido día. Hasta pronto.